Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 6 de álgebra moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada estábamos estudiando la definición de ideal, ideal izquierdo, ideal derecho, ideal bilateral. Entonces, en el caso en el que el anillo es conmutativo, pues entonces no es necesario decir ni ideal izquierdo, ni ideal derecho, ni ideal bilateral, no solo diremos ideal a secas, ¿sí? Y lo que vimos en la clase 5 fue, lo último que vimos en la clase 5 fue lo siguiente, ¿no? Que tomamos un campo K y tomamos un ideal en el anillo de polinomios con coeficientes en el campo K. Entonces, necesariamente existe un polinomio en el ideal I, tal que todos los elementos del ideal I son exactamente múltiplos de ese polinomio, ¿sí? Entonces, todos los ideales I son múltiplos de un polinomio. Dado un ideal I, existe un polinomio que depende del ideal, de tal forma que todos los elementos del ideal son múltiplos de ese polinomio, ¿sí? O sea, notemos que en la clase pasada dijimos que tomábamos ideales distintos de cero y el total, pero ese resultado se vale también para los ideales cero y el total, ¿no? Porque tenemos la siguiente observación. Tenemos que el ideal cero y el ideal total, que es el anillo de polinomios con coeficientes en K, también se escribe de esta misma forma. También se escribe como los múltiplos de un polinomio fijo, ¿no? En este caso, para obtener el ideal cero, ¿quiénes van a ser los múltiplos del polinomio fijo? Pues vamos a tomar el polinomio cero. Todos los múltiplos del polinomio cero me va a dar el ideal cero. Y todos los múltiplos del polinomio 1 me va a dar todo el ideal k de x, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos este resultado. Ok, y entonces ahora pues vamos a ver un resultado que es la siguiente definición, definición 1.26. 1.26. ¿Qué es lo que me dice esta definición? Que a través de morfismos de anillos, pues obtengo ideales, ¿no? Entonces, CF de A en B, un morfismo de anillos. CF de A en B. De A en B. Un morfismo de anillos. Que no necesariamente van a ser anillos con uno. No necesariamente unitario. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que satisface? Solamente satisface las propiedades de que abre sumas y abre la multiplicación por escalares, ¿no? ¿Sí? O sea, es un morfismo de Dios no necesariamente unitario. Entonces, se define el kernel de F. Ah, el kernel de F. Pues es lo mismo que en grupos, ¿no? Son los elementos que van a dar al cero mediante la función. Es por definición. Kernel de F son los elementos de A, al que F de A es igual al cero. ¿Sí? Entonces esos son los elementos del kernel y la imagen de F la imagen de F ¿sí? Es el conjunto siguiente, ¿no? Que lo vamos a anotar así, imagen de F, va a ser por definición, aquí tenemos estos por definición, van a ser los elementos de la forma F de A, tal que A está en A, ¿no? Sí, notemos que el kernel es un subconjunto de A,
mientras que la imagen de F es un subconjunto de B. ¿Sí? Ok, entonces, pues estas son las definiciones análogas a las que se tienen en grupos, ¿no? Ok, entonces tenemos el siguiente lema, lema 1.27. Lema 1.27. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice ese lema? Nos dice que el kernel va a ser un ideal bilateral y la imagen va a ser un subanillo, ¿no? Entonces sea F. Entonces sea F, que va de A en B, un morfismo de anillos en el sentido más general. Un morfismo de anillos que no necesariamente unitario, sino en la definición más general. Porque no estoy pidiendo que el A y B tengan necesariamente unidad, ¿no? No necesariamente unitario. Sí, un morfismo de anillos, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente. A. Entonces, el kernel de F es un ideal bilateral de A. El kernel de F es un ideal bilateral de A, que lo que dijimos que era un ideal bilateral era aquel que era un ideal tanto izquierdo como derecho, ¿no? Un ideal bilateral de A. ¿Sí? Y esto es independiente de si F es un morfismo de anillos con uno o sin uno, ¿no? ¿Sí? Y B, imagen de F, es un subanillo de B en el sentido de la definición, que vimos en la clase 4, que es la definición 1.16 de la clase 4. Y esto, si es que F no es unitario, si F no es un morfismo de anillos unitario, ¿sí? Pero si F es un morfismo de anillos unitario, ¿sí? Si además F es un morfismo de anillos unitario, es decir, tanto A como B son anillos con 1 y F manda el 1 en el 1, pues además si F es un morfismo de anillos unitario, entonces la imagen de F es un subanillo con 1, es un subanillo con 1 en el sentido de la definición en el sentido de la definición 1.19 de la clase 4. ¿Sí? La demostración de esto es más o menos sencilla.
Entonces, en la primera, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos un morfismo de anillos, es decir, solamente satisface que abre productos y abre productos, abre sumas y abre productos. Entonces, el kernel de F es un ideal bilateral independientemente si A y B tienen 1, ¿no? ¿Sí? Ahora, va a resultar que la imagen de F va a ser un subanillo de B en la definición más general de ser subanillo, si F no es un morfismo de anillos con 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la definición más general de morfismo de anillos. Pero si F es un morfismo de anillos con 1, entonces la imagen de F va a ser un subanillo de B, pero va a ser un subanillo con 1, ¿sí? En el sentido de la definición 1.19 de la clase 4, ¿sí? Entonces, esto es un poco para aclarar un poco de diferencias de cuando, de que la imagen de F puede ser subanillo o subanillo con 1, dependiendo de si F es un morfismo, es un morfismo de anillos o es un morfismo de anillos con 1, ¿no? ¿Sí? Para lo que sigue ya más adelante, en realidad siempre vamos a trabajar en anillos con 1, solo que pues el curso de Álgebra Moderna 2, el temario pues se ve, es estudiar anillos en generales, ¿no? Que pueden tener 1 o no, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso, posteriormente solo nos vamos a considerar en anillos con 1 y en morfismos de anillos con 1. Pero ahorita como estamos desarrollando un poquito la teoría un poco más general, solamente estoy haciendo esto, ¿no? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración del inciso A. ¿Sí? La demostración del inciso A es muy fácil, ¿no? Entonces, de grupos 1, más bien dicho, de álgebra moderna 1, sabemos que como F es un morfismo de anillos, en particular, F es un morfismo de grupos abelianos de A con la suma y B con la suma, ¿no? Sí, entonces, en particular, el kernel de F es un morfismo, es un subgrupo de A de moderna 1. Sabemos que kernel de F es un subgrupo de A con la suma, ¿sí? Entonces sabemos que es un subgrupo de A con la suma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que checar ahora? Ahora, para checar que es un ideal bilateral, lo que tengo que checar es que kernel de F absorbe multiplicación de escalares por la izquierda y por la derecha, ¿no? Porque estoy diciendo que es bilateral. Entonces, veamos que kernel de F es un ideal izquierdo. Entonces, veamos que kernel de F es lo que me falta ver, ¿no? Kernel de F absorbe multiplicación por escalares por la izquierda. Multiplicación de escalares por la izquierda. ¿Sí? Entonces veamos eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en efecto, ¿sí? En efecto, pues me tomo un elemento del anillo R, más bien dicho un elemento de A, ¿no? Porque F va de A en B, entonces me tomo un elemento de A, sea, sea A en A, A en A, y me tomo un elemento A' en el kernel de F, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar?
Lo que tengo que demostrar es que cuando yo multiplico A por A', eso vuelve a quedar dentro del kernel, ¿no? ¿Sí? Es lo que tengo que demostrar. Pues entonces, pues le aplico, pues la función, ¿no? Tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? F de A por A'. Esto es exactamente, sabemos que F es un morfismo de anillos, entonces abre productos. Esto es F de A por F de A'. ¿Sí? Esto es exactamente F de A por 0. Esto es F de A por 0. Y esto es porque A' está en el kernel, ¿no? Es porque A' está en el kernel. Y esto vimos que de las primeras propiedades de anillos, que multiplicar cualquier elemento por el 0 nos da 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, A por A' va a dar al 0, y entonces lo que me está diciendo es que A por A' está en el kernel de F. ¿Sí? De la misma manera, eh, kernel de F absorbe multiplicación por la derecha, absorbe multiplicación por escalares por la derecha, de escalares por la derecha. Y entonces, pues eso lo que me está diciendo es que kernel de F es un ideal izquierdo y derecho, ¿no? Por lo tanto, kernel de F es un ideal bilateral. Bilateral. ¿Sí? Ok, y el inciso B lo que me dice es que hay que demostrar que es un subanillo, ¿no? Entonces eso se deja como ejercicio. Eso más o menos, recordemos que cuando veíamos espacios vectoriales en lineal, se demostraba que el kernel de una transformación lineal era un subespacio vectorial y la imagen también. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Ya demostramos que el kernel es un ideal en este sentido y que también se va a demostrar que la imagen no es un ideal, pero sí es un subanillo del dominio de la función, del codominio de la función, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio para los alumnos, para ustedes. Y entonces, bueno, entonces esto acaba la prueba de este resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aquí es que el kernel de F es un ideal bilateral de A, ¿no? Ya sea que F sea un morfismo de anillos con uno o sin uno, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, y entonces aquí es importante notar que, por ejemplo, en el caso de grupos, cuando ustedes estudiaban el kernel de un morfismo de grupos, lo que obtenían era que el kernel era un subgrupo, pero además era un subgrupo muy especial, ¿no? El kernel en teoría de grupos era un subgrupo normal. Y eso era importante porque los subgrupos normales, a través de los subgrupos normales, nosotros podíamos ser cocientes. Entonces, el análogo a ese resultado es este, ¿no? Que el kernel es un ideal que es bilateral, o sea, es un ideal que es tanto ideal izquierdo como ideal derecho, ¿sí? Ok. Y este tipo de ideales bilaterales van a ser importantes cuando construyamos el anillo cociente. Ok. Entonces tenemos eso. Entonces, como ejemplo, un ejemplo fácil. Entonces, consideremos F
que va de Z en la clase, en el anillo Z sub n, que es que a cada entero lo manda a la clase de A respecto a n, ¿no? Entonces, vimos que este es un morfismo de anillos. Entonces, ¿quién es el kernel de F? Kernel de F. ¿Quién es kernel de F? Kernel de F es exactamente los elementos de A en Z, tal que ¿qué? Tal que cuando yo le tomo la clase, es el cero, ¿no? Y esto es lo que me está diciendo, y la clase de un elemento, de un entero es 0 en Z, la n si solo si es múltiplo, ¿no? Entonces esto es exactamente nz. Entonces el kernel de f es nz, y ya habíamos visto que este era un ideal, de hecho, bilateral de Z, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es la imagen de f? En este caso, la imagen de f resulta ser que esta función es subproyectiva. Como esta función es subproyectiva, entonces la imagen de f es todo Zn. ¿Sí? Pues f es subproyectiva en este caso. ¿Sí? Entonces, a través de kernels y a través de imágenes, puedo obtener anillos en el codominio de una función e ideales en el dominio, ¿no? Ok. Entonces, pues tenemos el siguiente lema. Este es 1.27, entonces lema 1.28. Con los ayudantes van a haber más ejemplos. Entonces, lema 1.28. 1.28. ¿Qué es lo que nos dice ese lema? Pues sea F un morfismo de anillos, la definición más general, TMB, morfismo de anillos, ¿sí? No necesariamente puede ser con uno o con uno, ¿no? No necesariamente puede ser, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, F es inyectiva. F es inyectiva. Sí, solo sí. El kernel de la función F consta de solo el elemento 0. Es decir, el único elemento que va a dar al 0 mediante la función es el 0, ¿no? Es el 0, ¿sí? Y la demostración de esto se sigue de moderna 1, ¿no? ¿Por qué? Como F es un morfismo de grupos, morfismo de grupos, o sea, en particular es un morfismo de grupos, ¿no? ¿Sí? Con las operaciones de suma de A y B, de A y B, pues tenemos que en grupos en moderna 1 se vio. ¿Qué es lo que se vio? Y eso también lo vimos en lineal, ¿no? Se vio que F es inyectiva. Sí, solo sí. Kernel de F es igual a 0. Y acá, de hecho, es el mismo kernel, ¿no? Porque son los elementos que van a dar al 0. Entonces es lo mismo. Si solo sí kernel de F es igual al 0. ¿Sí?
Ok, entonces aquí se va de lo mismo, ¿no? Y no, o sea, solo estoy diciendo esto porque pues es la misma demostración que se hace en lineal 1 y es la misma demostración que se hace en moderna 1. Ok, entonces, entonces vamos a considerar ahora un tipo de ideales muy especiales que van a ser los que nos van a importar después en el curso. Entonces, definición 1.29. 1.29. ¿Qué es lo que nos dice? Sea I un ideal izquierdo de A, sea R un anillo, sea R un anillo, en la definición más general, no necesariamente con uno, no necesariamente conmutativo, sea R un anillo, ¿sí? E I un ideal izquierdo de R, ¿sí? Entonces se dice que I es un ideal izquierdo maximal, se dice que I es, es un ideal izquierdo maximal, si pasa lo siguiente, si pasa lo siguiente. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primero, el ideal I no es todo el anillo. Entonces, los ideales maximales no son todos no es todo el anillo completo, ¿sí? Primero, I es todo, no es todo el anillo completo. B, si J es un ideal izquierdo si J es un ideal izquierdo de R, tal que se encuentra, tal que se encuentra entre I y R, entonces necesariamente, J es igual a I o J es igual a R, ¿sí? Entonces, va a ser maximal si I va a ser un ideal maximal, I va a ser un ideal maximal izquierdo, si no es todo el anillo, y cada vez que yo me tomo un ideal entre I y J, entonces necesariamente ese J o es I en R. Eso lo que quiere decir es que no hay ideales distintos de I y R no hay ideales distintos de I y R entre I y R, ¿no? ¿Sí? Es decir, no existen, no existen ideales izquierdos entre I y R que sean distintos de I y R, ¿no? I y R. ¿Sí? Ok. Entonces, como ejemplo de estos, como ejemplo de esto, pues consideremos el anillo
Este es ideal izquierdo maximal, ¿no? Entonces, antes de eso, una observación. De manera análoga se define ideal derecho maximal e ideal bilateral maximal, ¿no? De manera análoga. Se define ideal derecho maximal ideal derecho maximal e ideal bilateral maximal. Un ideal bilateral maximal va a ser un ideal que no va a ser el total y que no existe un ideal bilateral que esté entre I y R, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera análoga se definen así. Ok, entonces, ejemplos de ideales maximales. Entonces, un ejemplo, consideremos R igual a Z. Entonces, como R es como Z es conmutativo con la multiplicación, entonces no necesito distinguir entre ideal izquierdo e ideal derecho, ¿no? Ni ideal bilateral. Entonces, sabemos que todos los ideales de Z son de la forma NZ, sabemos que si I es un ideal, de Z, entonces I es de la forma NZ con N, un número entero, ¿no? Sí, dice la forma, todos los múltiplos de N para algún N, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los ideales maximales de este anillo? Entonces, la afirmación. La afirmación es que si N es primo, NZ es un ideal maximal. Es un ideal maximal de Z. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo vemos eso? En efecto, primero, sea P primo, ¿no? Entonces, primero, PZ, los múltiplos de Z, es distinto de todo el anillo. Entonces, se satisface la primera propiedad. ¿Y ahora qué es lo que tengo que tomar? Pues ahora para la siguiente propiedad, debo tomarme un ideal, sea J ideal de Z, tal que se encuentra entre PZ y todo Z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que como es un ideal, entonces es de la forma NZ, ¿no? Sabemos que fue lo que vimos, que NZ, que J es de la forma NZ para algún N. Entonces, supongamos que J no es todo Z. Entonces, supongamos que J es distinto de Z, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que J sea distinto de Z? Que N es distinto de 1, ¿no? Sabemos que entonces J es de la forma NZ con N distinto de 1. Y podemos suponer que N es mayor que 0, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que si
estoy suponiendo que J no es Z, ¿no? Entonces lo que tengo que demostrar es que J es igual a P de Z. Entonces por demostrar que J es PZ. ¿Sí? Ok. Entonces, como... ¿sí? Entonces, como P está en P de Z, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P tiene que estar en J, ¿no? Porque estoy tomando un ideal que está por arriba de P de Z. Entonces, si me tomo P está acá en P de Z. Entonces, como P de Z está contenido en J, pues P está en J, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pero J es de la forma NZ. Pero J es de la forma NZ. Entonces, si P está en J, ¿qué quiere decir? Que P es un múltiplo de N, ¿no? Por lo tanto, P es un múltiplo de N por K, para algún K, ¿no? Para algún K. Pero como P es primo, como P primo, y N es mayor que 0, porque lo estoy suponiendo, bueno, M es mayor que 0 y de hecho es mayor que 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que quiere decir es que en esta factorización que tenemos aquí, como P es primo, pues alguno de ellos es P, ¿no? Entonces, y como N es mayor que 1, pues entonces N es igual a P. Y por lo tanto, pues J, que es NZ, es PZ, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Tomamos un ideal que está entre PZ y Z. Y lo que demostramos es que si no es Z, entonces es el otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, el único J que está entre P de Z y Z, o es Z o es P de Z, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, P de Z es ideal maximal. ¿Sí? Entonces, aquí lo que demostramos es que un ideal de la forma P de Z es un ideal maximal, ¿no? Y algo que hay un ejercicio que ustedes pueden ver, es como, si tomas, si N de Z es ideal maximal de A, entonces N es primo. ¿Sí? Ese ratito lo que vimos fue que si N es primo, entonces N es Z es ideal maximal, ¿no? Ahora es como un poco como regreso, ¿no? Que si tenemos que este es un ideal maximal, entonces necesariamente N es un primo. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Entonces, pues estamos estudiando ideales en anillos y cómo producir ciertos ideales. Ahora vamos a ver que, si ustedes recuerdan en sus cursos de álgebra lineal 1, si ustedes tomaban una intersección arbitraria de subespacios vectoriales,
esa intersección volvía a ser un subespacio vectorial y lo mismo pasaba en grupos, ¿no? Si ustedes tomaban una intersección de subgrupos, esa intersección volvía a ser un subgrupo. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces tenemos un lema. ¿Y ese qué número es? Lema 1.30. Ok. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Entonces, sea A un anillo, la definición más general, un anillo, ¿sí? Tomamos un anillo y tomamos una familia de ideales izquierdos una familia de ideales izquierdos de A, indexada, una familia de ideales I lambda, indexada por lambda en lambda, ¿sí? Una familia de ideales izquierdos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ideales izquierdos, o pueden ser derechos o bilaterales, ¿no? Derechos o bilaterales. Alguna, o todos son izquierdos, o todos son derechos, o todos son bilaterales. ¿Sí? Ok. Entonces, va a resultar que la intersección, sí, entonces la intersección de todos los I lambda corriendo sobre lambda en lambda es un ideal izquierdo. En el caso en el que todos los ideales sean izquierdos, o va a ser un ideal derecho, en el caso en el que todos los ideales sean derechos, o va a ser bilateral, en el caso en el que todos los ideales sean bilaterales, ¿no? ¿Sí? Respectivamente. Entonces tomo un anillo, tomo una familia de ideales izquierdos, derechos o bilaterales, la intersección vuelve a ser eso, ¿no? Vuelve a ser un ideal izquierdo, derecho o bilateral. Ok. Entonces, y la demostración de esto, pues, como es muy sencilla, solamente hay que verificar las propiedades de ser ideal, entonces la demostración es un ejercicio. Sí, son cosas sencillas, ¿no? Sí. Ok, entonces con esto tenemos la siguiente definición. Definición. Definición, acá es 1.31. 1.31. ¿Qué es lo que nos dice esa definición? Nos dice, sea A un anillo, puede tener uno o no puede tener uno, o puede ser conmutativo o no, ¿no? Un anillo general, así. Y X es un subconjunto no vacío de A. Y X, distinto del vacío, un subconjunto
un subconjunto de A. ¿Sí? Denotemos por generado por X a la izquierda, de este lado Y, ¿sí? Sí que a la intersección de todos los ideales izquierdos, pues lo vamos a anotar así. En el caso en el que tomemos ideales izquierdos, os va a ser anotado así. En el caso en que tomemos ideales derechos, o va a ser anotado así. En el caso en el que tomemos ideales bilaterales, ¿no? Denotemos por esto a la intersección de todos los ideales izquierdos, derechos o bilaterales, de A que contienen a X. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Tomamos un anillo y un X, un subconjunto de A. Entonces vamos a anotar por corchetes así X e Y. Así vamos a anotar la intersección de todos los ideales izquierdos que contienen a X. Así, corchete XD a la intersección de todos los ideales derechos que contienen a X. Y ya sin ponerle Y ni D, a la intersección, vamos a notar así, corchetes X a la intersección de todos los ideales bilaterales que contienen a X. ¿Sí? Ok. Entonces, de la definición de la proposición anterior, tenemos que este o este es un ideal izquierdo, Este va a ser un ideal izquierdo. La intersección de todos los ideales izquierdos que contienen X va a ser un ideal izquierdo. La intersección de todos los ideales derechos que contienen X va a ser un ideal derecho. Y la intersección de todos los ideales bilaterales que contienen X va a ser un ideal bilateral, ¿no? Entonces va a ser un ideal izquierdo, derecho, bilateral, respectivamente. Respectivamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces se le va a poner nombre, ¿sí? Entonces, a este ideal se le llamará ideal
ideal izquierdo, derecho o bilateral generado por X. Por X, respectivamente. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el ideal izquierdo, ya sea derecho o bilateral, generado por X, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en el caso, este fue la definición en el caso en el que X es distinto del vacío, ¿no? En el caso en el que X fuera vacío, en el caso que X sea el conjunto vacío, entonces por definición, el ideal generado por X, ya sea izquierdo, ya sea derecho o bilateral, es el ideal cero. Por definición, en el caso es el ideal cero. Sí, en el caso en el que tomamos el conjunto vacío, entonces el ideal izquierdo generado por el conjunto vacío va a ser el cero, el ideal derecho generado por el conjunto vacío va a ser el cero, y el ideal bilateral generado por el conjunto vacío va a ser el ideal cero, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, como una observación, tenemos lo siguiente. Sea un anillo y X es un subconjunto no vacío de A, y X un subconjunto no vacío de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Notemos que el ideal izquierdo generado por I es el ideal izquierdo, es el ideal izquierdo más pequeño que contiene a X, ¿sí? Por construcción, notemos que el ideal generado, el ideal izquierdo generado por X es la intersección de todos los ideales izquierdos que contienen a X, ¿no? Entonces, como es la intersección de todos los ideales izquierdos que contienen a X, cualquier ideal que contiene a X está por arriba de eso, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es decir, es decir, si I es un ideal izquierdo de A que contiene a X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, necesariamente, el ideal
izquierdo generado por X está por abajo con la contención de Y, ¿no? Y eso es por construcción de cómo se construye ¿no? Esta es la intersección de todos los ideales que contienen, de todos los ideales izquierdos que contienen a X, entonces, pues en particular, como Y contiene a X, cuando hacemos la intersección de todos, este va a estar contenido aquí, ¿no? ¿Sí? De la misma forma, para ideales de derechos y bilaterales, ¿no? Para ideales de derechos y bilaterales. Ok. Entonces, es decir, el ideal derecho generado por un conjunto es el ideal derecho más pequeño que contiene ese conjunto, y el ideal bilateral generado por un conjunto es el ideal bilateral más pequeño que contiene ese conjunto, ¿sí? Ok, entonces déjenme escribir una última definición de esta clase, y eso va a ser definición 1.32. Definición 1.32. ¿Qué es lo que me dice esa definición? Sea un anillo se dice que un ideal izquierdo ideal izquierdo, un ideal izquierdo, o un ideal derecho, o un ideal bilateral, ¿sí? Y es un ideal principal, es un ideal principal izquierdo, o es un ideal principal derecho, o es un ideal principal bilateral. Si pasa que el ideal Y es el generado como ideal izquierdo por X, o en el caso en el que sea ideal derecho, es generado por X derecho, o en el caso en el que sea bilateral sin lugar, sin símbolos, generado por un conjunto X, donde X es el conjunto con un solo elemento. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es un ideal principal, izquierdo, derecho o bilateral, si el ideal es generado por un conjunto con un solo elemento, ¿no? ¿Sí? Si el ideal Y es generado por X, donde X es un conjunto con un solo elemento, o el ideal Y, en el caso en el que estemos, en el caso derecho, es generado por un conjunto con un solo elemento, y lo mismo para ideales bilaterales, ¿no? ¿Sí? Ok. En este caso, haciendo abuso de la notación, escribiremos caso abusando de la notación, escribiremos
que I es el ideal generado por el elemento X, chiquita, ¿sí? Este es X grandota, ¿no? A ver, si quieren, pongámosle así. ¿Sí? Y si escribimos que Y es el generado por el elemento X, o que Y es el generado por el elemento X a la derecha, ¿sí? O escribiremos que Y, cuando es un ideal bilateral, que es generado por el elemento X, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, más generalmente, más general, Y es un ideal izquierdo ya sea derecho o bilateral, y es un ideal izquierdo, ya sea derecho o bilateral, finitamente generado, finitamente generado, si I es el ideal generado por un conjunto X, en el caso en el que sea ideal izquierdo, en el caso en el que sea ideal derecho por un conjunto X a la derecha, o en el caso en el que sea bilateral, así, donde X es un conjunto finito, ¿no? De elementos, un conjunto finito. Entonces vamos a decir que un ideal izquierdo es finitamente generado. Vamos a decir que I es un ideal izquierdo finitamente generado si I es generado por un conjunto finito de elementos, ¿no? ¿Sí? Y en este caso haciendo abuso de notación, y lo mismo para derecho y lo mismo para bilaterales, ¿no? Y en este caso haciendo abuso de notación, escribiremos que I es el ideal izquierdo generado por X1, así sucesivamente hasta Xn, en el caso en el que sea ideal izquierdo. En el caso en el que sea ideal derecho, escribiremos así, X1 hasta Xn, derecho. Y en el caso en el que sea solamente un ideal a secas, sin derecho ni izquierdo, o sea, un ideal bilateral, entonces escribiremos así, ¿no? ¿Sí? Esto en lugar de escribir I, esto en lugar de escribir que I es generado por el conjunto X, escribiremos que I es generado por el X1 hasta Xn, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, con esto termino la clase de hoy y la próxima vez veremos ejemplos de ideales generados por conjuntos. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.